Ahí está. Bien. Bueno, ya estamos grabando. Como les decía, vamos a hacer un repaso para que puedan sacarse todas las dudas de la unidad uno y la 2. ¿Hay alguien más que haya tenido algún inconveniente con el práctico? Recuerden que tienen tiempo hasta hoy a las 23:59. ¿No? ¿Todo bien? Bien, profe, bien. ¿Quiénes son los que todavía no presentaron el trabajo? Yo, profe. ¿Cómo va, Jeremy? Bien, ahí tratando de terminar. ¿Qué pasó? ¿Qué se te está Nada, dificultando? no se me abrían primero los archivos. ¿Los de la plataforma? Y sí, y después Ajá. traté de abrirlos. Sí, después traté de abrirlos a través de internet. Los busqué y ahí lo estoy tratando de hacer. Ah, Profe, bien. a mí me pasó lo mismo, pero supongo que en mi caso era problema de conectividad o algo de eso, porque después probé y lo pude descargar, pero Ah, bien. principalmente de otro Igual lado. yo lo había pasado por el grupo de WhatsApp las consignas, ¿se acuerdan? Sí, profe. Bien. Bueno, espero que estén bien. ¿Ninguno tiene dudas de todo lo que vimos? ¿Qué era la unidad uno, se acuerdan? A ver, alguien que haya participado de esa clase. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está, Juan? ¿Se acuerdan qué fue la unidad uno? El tema de las leyes. Eran Presentó las Bien. conceptos básicos y... decretos, sí, y los Claro. decretos 351, 911. Perfecto, Eso. muy bien. Vimos el marco legal de lo que es higiene y seguridad en Argentina, repasamos eso, repasamos del marco legal, específicamente el trabajo práctico es acerca de los relevamientos generales de riesgo laboral, ¿sí? Y también vimos después conceptos de peligro, de riesgo, prevención. Higiene, ¿Se seguridad. acuerdan? Medidas de seguridad, ¿sí? ¿Se acuerdan cuál es la diferencia entre peligro y riesgo? No, profe, ahí estaba mi duda. Yo me conectaba para preguntarle eso. A ver, dame un segundo. ¿Quién es que habló? ¿Juan? Rodríguez Kevin. A ver, Kevin. ¿Cuál es tu duda, Kevin? La diferencia entre riesgo y peligro. Ah, Riesgo pero sería que tenemos una probabilidad de sufrir un inconveniente y el peligro es que está totalmente asegurado, digamos. a ver, Sería que Que el riesgo peligro se lo identifica. puede pasar cuando estamos expuestos al peligro. sí, va por ahí, Lucas. A ver si prenden las cámaras Nos así dijeron un poco, creo, conversamos. profe, que se identifica el peligro. Sí, el peligro se identifica porque, digamos, comenzamos por ahí, ¿sí? Pero para que lo puedan encontrar, identificar, ustedes tienen que tener claro cuál es el concepto de peligro, ¿sí? ¿Se acuerdan de la definición? A ver si quieren la busco. Alguien que se la acuerde y gana un punto. A ver. Profe, yo tengo una que es la condición o característica intrínseca que puede causar lesión o enfermedad o daño a la propiedad. Bueno, Perfecto. o paralización de un proceso, en cambio el riesgo es la combinación de la probabilidad y la Sí, consecuencia de no controlar el peligro. muy bien. Y de esa definición de cada uno,
Entonces ahora vemos, digamos, ejemplos de uno y de otro. De peligros, ejemplos. Bueno, peligro, por ejemplo. Léela de vuelta la peligro. definición y en base a esa definición vemos qué entra ahí, ¿sí? Bueno, por ejemplo, peligro de incendio y el riesgo sería de sufrir quemadura. Más o menos. A ver, léela de vuelta la definición. Es una condición o característica No tener que puede causar A ver. lesión o enfermedad. Espera, espera. necesario y adecuado para prevenir. Perdón, que estaba hablando Julio. A ver, Sí, Julio, léela de vuelta. ahí va. Es una condición o característica intrínseca que puede causar lesión o enfermedad, daño a Bien. la propiedad o paralización de un proceso. O Un sea, puede proceso, causar sí. daño a las personas o a materiales o al proceso de producción. Exacto. Todo eso que puede causar, podemos decir que serían los riesgos, ¿sí? Ahora, ¿qué puede causar esos riesgos? O sea, daño a las personas, pérdidas materiales, paros o pérdidas del proceso. ¿Qué podría causar todo eso? Un accidente, por ejemplo. Mm, sí, pero el accidente también es un Hoy, riesgo. hoy por hoy, más que nada por la sequía que hay, creo que hay mucho riesgo de incendio. Y al producirse Bien. un incendio produce peligro para las propiedades, para las personas, incluso para los mismos bomberos que acuden a todo eso. Exacto. Acuérdense, los riesgos siempre van asociados a un peligro, pero el peligro, como decía la definición, es una condición, es algo que está, ¿sí? A ver, yo le leo la que tenía yo, que no quiere decir que sea la única, pero deberían coincidir. Peligro es toda situación o condición de trabajo que puede romper o dañar, porque acá está haciendo referencia a la salud, romper el equilibrio físico, mental y social, o si no, sería dañar a la salud. Si nos enfocamos solo en las personas, ¿no? Pero también, como dijo recién Julio, puede causar, además de daño a las personas, daños materiales, daño a la producción, porque para el proceso y lo demás. Entonces, ¿qué situaciones tienen o qué condiciones tienen capacidad de dañar? Esa sería la definición de peligro. Lo que tiene la ¿Puedes capacidad de repetirlo? dañar. Perdón, a la definición. Es toda condición, es toda Situación o situación o condición condición de trabajo que puede romper el equilibrio. físico, mental y social. Ahí porque está haciendo referencia solo a la salud. Es decir, daña la salud. Igual eso está en el material de la presentación de la clase 1, ¿sí? Pero para que se les quede claro, digamos, peligros son todo lo que tiene la capacidad de dañar. ¿Y se acuerdan qué dibujo había puesto yo para representar un peligro? ¿Es la calavera? Eso sí serían en los, digamos, Eso, código de Lobo. servicio. Yo había usado un lobo, El ¿sí? lobo. Es uno. Puede ser un león, puede ser, ¿qué más habíamos hablado? Que el más clásico es la electricidad, ¿sí? La electricidad es un peligro. ¿Qué puede salir mal, digamos, con la electricidad? Ahí vienen los riesgos de la electricidad. Si vamos ahí a algunos carteles, a ver, creo que lo tengo acá y se los comparto. un cortocircuito, por ejemplo, en ese caso. Claro. Ustedes acuérdense que el peligro es algo que tiene capacidad para dañar, pero ¿está o no está? Eso por ahí Es les la aclare más un potencialidad, poco. digamos. ¿El peligro está o no está? El riesgo va a variar. Si hay un peligro, va a variar. Porque el riesgo viene con el peligro. Pero el peligro es, digamos así, el protagonista de todo esto. Entonces, la electricidad en una casa, ¿tenemos electricidad? Sí. Sí. Si hay electricidad, hay riesgo de cortocircuito, electrocución, incendio, ¿sí? Fíjense, un solo peligro
3 riesgos asociados. ¿Lo ven ahí la diferencia? Ahora, se me corta la luz, no hay energía eléctrica. ¿Hay posibilidad de que me haga un cortocircuito? No. 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 ¿Me electrocute? No. ¿Que se prenda fuego? No. Porque ya no está el peligro, entonces desaparece el riesgo. ¿Sí? Que se corte la luz siempre y cuando la corten de la planta generadora, porque muchas Claro veces se que puede sí. cortar la luz por un cortocircuito o por algo de eso, que implique el peligro. Sí. Sí, eso vendría a ser un corte posterior a que ya sucedió algo, ¿sí? Entonces, quédense con ese concepto. El peligro está o no está, y es algo que tiene capacidad para dañar. Otro ejemplo, había mencionado incendios. Incendio es el riesgo, ¿sí? Es lo que puede pasar. Pero ¿qué es lo que se quema, digamos, en un incendio? Material combustible, ¿sí? Entonces el peligro es tener material combustible. Si yo no tengo material combustible, no hay riesgo de incendio. ¿Se entiende? Claro, eso se ve, profe, en las casas urbanas, en la zona, perdón, en las zonas urbanas que están cerca de descampados, que no tienen un cortafuego, tienen ese peligro de incendio, el peligro ese, porque al tener el combustible alrededor de la vivienda y no tenerlo... mira, ese Juan Pablo, hombre. ¿Cómo? Están comentando que sos bombero. ¿Ah? Claro, o sea, hablo de mi experiencia. En las casas pasa eso de los cortafuegos. Si no hacen una limpieza 2 metros de redonda del pasto, cuando llega el fuego, tienen peligro de incendiarse la vivienda. Perdón, no te escuchamos, Pablo, porque estaba abierto el micrófono. Pero sí, más o menos te entendí. Las casas están expuestas porque tienen material combustible, o sea, la maleza, el yuyo, los árboles secos, cerca de la casa. No hay un cortafuego que le llaman los bomberos, que es o una separación sin material combustible o una barrera física. Claro. Entonces ahí están Bien. expuestos a lo que se dice ese índice de... Sí, están expuestos al riesgo, ¿sí? A ver, les vuelvo a compartir para que saquemos esta duda. Profe, Sí, diga. ¿puedo hacerle una consulta? A ver, por ejemplo, si yo tomara un martillo, peligro puede ser que se le zafe la cabeza del martillo y los riesgos puede ser de ser golpeado, golpear a terceros, dañar materiales o algo así. No. Que se salga a ver, si tomamos la definición, ¿no? Es una condición. El martillo pierde su cabeza siempre. ¿Se le sale siempre la cabeza? No, ese sería el riesgo. El riesgo sería que se les salga la cabeza. Exactamente. Puede estar o no estar. Si el martillo está en malas condiciones, tengo riesgo de que se salga la cabeza o la masa y pegue a alguien, dañe a alguien, ¿sí? Pero normalmente un martillo no es algo que se desarma, normalmente, ¿sí? Entonces no es una condición normal del martillo. ¿Se entiende? Ah, bien. Ustedes siempre acuérdense que están viendo ahí la pantalla, ¿no? Sí. Bien, entonces el peligro es este, el lobo. El lobo tiene la capacidad de dañar al trabajador, ¿sí? Ahora, el riesgo es si es que lo atrapa, digamos. Si no lo atrapa, no. Pero el trabajador, al estar expuesto, como ven la flechita ahí, al exponerse al peligro, corre un riesgo, ¿sí? Si vamos a las palabras que usamos normalmente. Pero si yo elimino el peligro, chao riesgo. ¿Ya? Ese trabajador, no hay exposición, no hay riesgo, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Ahora, este lobo representado acá está representando a todos los peligros. Electricidad, material combustible, ya sea líquido o sólido, aire comprimido. ¿Qué más podemos mencionar? ¿Se acuerdan las herramientas que vimos? Sí, herramientas motorizadas. Motorizadas, Eléctrica, Eléctricas, neumática, manuales, hidráulicas, hidráulicas. manuales, ¿sí? Entonces, todo eso tiene el potencial, ¿sí? Pero depende de cómo yo trabajo, de cómo me expongo, entonces el riesgo varía, que es
la que sigue. Evaluamos esa exposición y definimos un valor de riesgo a través de multiplicar probabilidad por consecuencia. ¿Sí? Si venimos acá a la tabla para evaluar, vamos a ver un ejemplo que sea más clarito. A ver. Vengo para acá. Bien. Dijimos que la electricidad es un peligro, ¿sí? Ahora, si yo estoy hablando de la batería del auto, ¿tiene electricidad? Sí. Sí. Tiene máximo 24 voltios. Y 24 voltios se considera tensión de seguridad o muy baja tensión, ¿sí? Entonces, empezando la evaluación por el lado de la consecuencia, ¿qué grado de riesgo elegirían para 24 voltios? ¿Bajo, Bajo. medio o alto? Bajo, Muy bajo. 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 O sea, elegimos, ah, vamos a hacerlo así. Esta columna, ¿sí? Vamos a ir despacio pero seguro. Bien, 24 volts, estamos en esta columna, ¿sí? Ahora, yo tengo el capó del auto cerrado, la bornera de la batería está bien armada y no meto la mano, no abro el capó. ¿Qué probabilidad existe de que yo tenga contacto con los 24 voltios? alto, Muy bajo, ninguna. profe. Muy bajo. Muy bajo, ¿sí? Entonces, el resultado de riesgo es muy bajo. Ahora, si yo soy el mecánico que tengo que cambiar la batería, me voy subiendo en la probabilidad, ¿sí? Y mi riesgo va aumentando. ¿Lo ven? Igual, como la consecuencia es baja, el riesgo se mantiene dentro de o muy bajo, bajo y medio, no pasa de ahí. Pues estamos hablando de 24 voltios, ¿sí? ¿Qué pasa si en vez de ser 24 voltios lo llevamos a 280? Perdón, 380 o 220. Nos vamos en la consecuencia a esta columna, ¿sí? Y cambia, claro. Y ahora, si la instalación, o sea, si yo no estoy metiendo la mano en la instalación, ya sea de mi casa o de mi trabajo, me mantengo como mínimo en un riesgo medio. ¿Por qué el mínimo de este es medio y el otro era muy bajo? Simplemente porque las consecuencias de cada uno es distinta, ¿sí? Esto acá está puesto con palabras, pero normalmente se usan números, ¿sí? Para poder valorar los riesgos. Entonces vamos a elegir según la situación y el peligro, vamos a elegir un 2, un 5, un 10, de acuerdo a la escala, ¿sí? En este caso nos pasamos a 220 voltios, y la instalación es muy buena, yo trabajo siguiendo todos los procedimientos, ¿sí? La probabilidad es baja, el resultado del riesgo es medio. Pero si encima que estoy con un peligro de consecuencia alta, perdón, tengo malas condiciones, ¿sí? O trabajo mal, mi resultado de riesgo, ¿sí? O, por ejemplo, soy una persona que está trabajando con tensión. O sea, mientras la máquina o la línea está energizada. El riesgo en ese momento es muy alto, ¿sí? Y esto de cambiar el resultado del riesgo va variando todo el tiempo, ¿sí? Varía todo el tiempo de acuerdo al peligro que estoy enfrentando y cómo lo estoy enfrentando, ¿sí? Por eso, en el ejemplo, habíamos visto acá, a ver, lo vamos a presentar directo. Un segundo. Ahí está. Decíamos que si la situación de cómo enfrento al peligro era así, el riesgo era muy alto, ¿sí? O alto. Pero si voy metiendo prevención o precauciones, digamos, medidas, barreras que van aislándome, alejándome del peligro, voy haciendo bajar el riesgo. ¿Cómo? Medidas preventivas, profe. Exacto, sí, las medidas preventivas. Que en la diapositiva anterior, si lo ven acá abajo, dice
Esas medidas de preventiva o de protección se aplican sobre el peligro o sobre las personas, ¿no? Generalmente no quedan en el aire. Sobre el peligro le llamamos controles y sobre las personas le llamamos defensa, ¿sí? Tiene un sentido de por qué llamarle controles y defensa. Uno evita, digamos, controla la fuente, que es el peligro, y el otro protege a la persona, ¿sí? Entonces, volviendo a esta situación, si yo pongo controles, bajo el riesgo. Y si además pongo defensas, el riesgo baja más, ¿sí? Ahí viene la diferencia. ¿Se animan a darme otro ejemplo de peligro y su riesgo? O empiecen por el riesgo y encontremos el peligro, porque a la hora de evaluar riesgo es esto, es mirar, encontrarlo. ¿Puede ser una máquina, profesor? Sí, sí, sí. Una máquina, Pero la máquina en funcionamiento sin hacer el corte respectivo de energía. Sí. Los riesgos son muchos, puede ser atrapamiento, puede ser electrocución, puede ser un montón. Bien. ¿No? Ahí quedémonos Trabajo con de dos. TCT en altura. ¿Cómo, Gabriel? Un trabajo con TCT en altura, como lo hacemos nosotros. TCT es trabajo con tensión, ¿sí? Con tensión. Eso se refiere, Gabriel. En la línea de Sí. 132 kV. 132.000 volts. Bien. Usemos el ejemplo de Tomás. Vamos a una máquina, ¿sí? Y él mencionó dos riesgos, atrapamiento y electrocución. ¿Esos dos riesgos están asociados al mismo peligro? Sí, profe. Sí, porque está Claro, a la La máquina, misma profe. actividad. A la Son máquina, riesgos derivados de obviamente. la misma actividad. Sí. Diferentes causas. Bien. Pero si la máquina no tiene electricidad, deja de funcionar y también sí. A ver. Lo que pasa es que Tomás lo planteó con electricidad. Una Sí. máquina encendida fue el ejemplo que dio. Ahora, yo por eso les pregunto de la asociación. Esa palabra también es importante, es la que conecta el peligro con el riesgo. ¿Yo me puedo atrapar la mano directamente con la electricidad? Es decir, No. si meto la mano en el enchufe, ¿me atrapa la mano o me electrocuta? Le electrocuta, pues el otro es, claro, es un riesgo de atrapamiento, sería en el caso de que toque algo que se está moviendo. Rodillo, una Claro, turbina. bien. Bueno, eso cuando Riesgo evaluamos mecánico, riesgos, sí, cuando evaluamos riesgos lo identificamos como peligro mecánico, ¿sí? Entonces, el atrapamiento está asociado al peligro mecánico y la electrocución al eléctrico, ¿sí? ¿Vieron las consignas del trabajo práctico 2? Profe, ¿de qué punto? ¿Vieron las consignas? Yo les pedí que en una de los puntos hagan una tabla de evaluación de riesgo, digamos, o mejor Sí, dicho, la primera parte de la evaluación de riesgo para las herramientas. El punto Y yo C. les puse, claro, yo les puse peligro 1, riesgo, no me acuerdo si puse 1A, 1B y 1C. Y peligro 2, riesgo 2A, 2B, 2C. Creo que lo enumeré así, no me recuerdo. Pero les puse eso a propósito para que vean que cuando evaluamos una herramienta o una máquina, podemos tener varios peligros y de esos peligros, varios riesgos asociados a cada uno, ¿sí? Hay máquinas que funcionan con una sola energía, que es electricidad. Pero, digamos, esa es la energía que le llega a la máquina. Pero la máquina después transforma esa energía en movimiento y genera otro peligro, ¿sí? Entonces, cuando evaluamos la máquina en sí, llamémosle, no sé, envasadora 1, ¿sí?
no vamos a evaluar solo el peligro de electricidad, porque en esa máquina la electricidad se usa para mover cosas, entonces hay otros peligros más, ¿sí? Esto tenganlo presente, para encontrarlo a los peligros los tenemos que conocer. Los peligros normalmente están asociados a energías, ¿sí? La electricidad, la hidráulica, la neumática, presión, pero también vienen los que son derivados de las energías principales. Por ejemplo, la presión se genera a través de una bomba, ¿sí? O a la máquina esta le puede llegar vapor, ¿sí? Y adentro de la máquina hay partes en movimiento, ¿sí? En el caso Por ejemplo, la inercia de algunas piezas o algunas partes de la máquina. Sí. Hay partes de algunas máquinas que tienen una inercia al funcionar con un nivel elevado de vueltas. Sí. Hay rodillos que quedan girando por el lapso de 45 minutos, 45 minutos, máximo una hora. Sí, dependiendo de la Digamos. máquina, sí puede pasar. Exacto. Bueno, ese puntualmente, ¿qué sería? Digamos, no es un riesgo eléctrico, sí mecánico. Mecánico. El peligro mecánico, ¿sí? El peligro El es riesgo, mecánico. el riesgo es que yo meta la mano en esos rodillos que continúan girando y me lo atrape. ¿Sí? Muy bien, Tomás. Está bueno ese ejemplo, ¿sí? Hay máquinas que usan frenos para eso. Pero, por ejemplo, si se corta la energía eléctrica, desaparece el peligro eléctrico, desaparecen los riesgos eléctricos, pero aún queda el mecánico porque hay inercia, como dijo Tomás, o porque las máquinas no cumplen el ciclo y quedan en una parte de movimiento que todavía la gravedad la puede afectar, ¿sí? Es muy normal que hay máquinas que mantienen posiciones con pistones de aire comprimido. Entonces yo corto esa energía que mantiene la posición de la máquina. Cuando se alivia el aire, la presión... ¿No está mal todavía? ¿Cómo? Leo, se te abre el micrófono varias veces. Disculpe, profe. Está bien, no hay problema. Entonces decía, la máquina queda en una posición porque tiene energía que la mantiene, ¿sí? Supongamos aire comprimido. Pero yo libero esa energía y después la máquina, esa parte de la máquina, cae, ¿sí? De hecho, ha habido accidentes por eso, exactamente. Se quiso cortar las energías para trabajar, pero había una persona expuesta y la máquina cayó y la aplastó, ¿sí? Profe, Entonces, también pasa con los capacitores en los transformadores o en algunos circuitos eléctricos. exactamente. Quedan con Juan. energía, uno hace el corte de seguridad y como sigue cargado ese capacitor, sigue habiendo ese riesgo de electrocución o de que se active alguno de los mecanismos. Perfecto, sí. Bueno, justamente en eso... A mí me pasó por eso. Con un ventilador. Sí, sí, ojo, hay... Y bueno, después quedó con carga. Exacto. Bueno, justamente la unidad 3 se va a tratar de eso, ¿sí? De ya mirar, aparte de las herramientas, las máquinas en sí, que tienen todas estas particularidades que estamos hablando. Para no entrar en eso y seguir con el repaso, entonces queda claro la diferencia entre peligro y riesgo. ¿O no? Si alguien tiene dudas, plantéela para que la saquen. Profe. Julio. A mí no me genera duda la diferencia, pero sí cuando mencionamos el razonamiento que estamos haciendo ahora en cámara lenta, por decirlo de alguna manera, ahí como me cuesta. Por ahí sí, por ahí es un poco engorroso en el sentido de que la máquina le ingresa una energía, pero esa energía dentro de la máquina se transforma y es como que genera o hace aparecer otros peligros, aparte del eléctrico. ¿Sí? Exacto, razonar eso, esa parte, o a entenderlo, porque hay muchas máquinas que yo todavía no las conozco, o que no entiendo cómo funcionan. Entonces, bueno, Bien. el razonar ese peligro por ahí me cuesta un poco, pero se entiende la diferencia. Entonces yo voy a tratar de buscar videos para que ustedes puedan ver eso que estamos hablando, porque es cierto, hay personas que trabajamos en la industria y estamos como más habituados a eso,
pero los que no conocen están medio de qué están hablando. Iba a decir algo, Julio. Sí, yo sigo con la duda de, o sea, si usted me dice que el peligro existe mayormente cuando hay algún tipo de energía, Sí, y en el caso de las herramientas manuales, sería la energía que le ponemos nosotros. claro. Si el martillo está solito ahí, quietito, no le hace nada a nadie. En O sea, cambio, el si yo peligro lo sería mando... de usarlo, digamos, estar en uso. Claro, la energía mecánica la estás La produciendo energía es el vos. que le da el peligro. Claro. Al usar la herramienta, pero el movimiento, digamos, lo estás poniendo vos, con tu brazo, con lo que sea. ¿Sí? Yo creo que eso se daría por un exceso de confianza, más que nada. Eso, Usa la forma que no usa, utiliza el martillo. No usa bien. sí, eso del exceso de confianza o no usar las protecciones son, digamos, los desvíos de la prevención, o sea, las fallas de prevención que elevan los riesgos. ¿Sí? Y eso va a pasar así, segundo a segundo, es como si fuera un electrocardiograma, que según cómo está trabajando la persona, va cambiando, ¿sí? De hecho, si ven la pantalla de vuelta, siempre el ejemplo que yo les pongo es, ahí decimos riesgo muy bajo, pero considerando que la reja está en buen estado, que no hay ningún barrote roto o suelto, que el candado está puesto y cerrado, ¿sí? Porque si el que cuida se olvidó de poner el candado, sale el lobo y no sirve nada el control. Y por el lado del trabajador, mejor dicho, ustedes lo ven de este lado, Que esté por el usando lado del trabajador, correctamente si el elemento de protección. claro, si el trabajador trabaja 8 horas, ¿sí? Y 7 horas con 55 minutos tuvo el escudo, su riesgo fue bajo. Pero 2 segundos que se distraiga, que deje el escudo de lado, riesgo se elevó, ¿sí? ¿Qué subió? La probabilidad. Y la probabilidad hizo subir el riesgo en la fórmula, ¿sí? ¿Le puede pasar algo? O puede que no, porque es probable, ¿sí? Pero su riesgo, ya, el valor del riesgo ya subió, aunque no le pase. ¿Se entiende? Sí, digamos, el peligro Sí, sería la profe. potencialidad y el riesgo, la probabilidad de que ocurra un daño. Claro. ¿Y qué tipo de daño ocurre, no? No es lo mismo Claro, el riesgo sí, sí. de, por ejemplo, un cortecito en la mano que amputarme un brazo, ¿sí? No, claro, sí, por supuesto. Y cuando hablamos, como les mostré en la tabla de evaluación de riesgos, acá, siempre empezamos evaluando la consecuencia para ser objetivos, porque si nos ponemos durante la evaluación de riesgo como a divagar, y por ejemplo hay muchas fábricas que están debajo de la ruta de los aviones, ¿sí? La ruta aérea, y hay probabilidad de que se caiga un avión en la fábrica y mate 180 operarios. Y sí, sí hay una probabilidad muy baja, pero existe, ¿verdad? Entonces, Profe, cuando vamos a evaluar, nos tenemos que enfocar primero en la consecuencia. ¿Sí? Primero, si va a ser un rasguño, como hablaba del tema de la batería o de los 220. ¿Qué me puede hacer primero? Y después, una vez que defino eso, ¿qué me puede hacer? Evalúo la probabilidad de esto, ¿sí? Por ejemplo, un corte. Bueno, ¿cuán probable es que me corte? Porque la evaluación de riesgo tiene como objetivo, bueno, voy a repetir palabras, pero el objetivo es ser objetivo, poniéndole números o alguna escala que sea pareja para todos. Pero parte de la subjetividad de quien mira, ¿sí? Eso también lo habíamos hablado en las primeras clases. Entonces, como criterio, lo que se dice es, vamos a ver las consecuencias. También hay tablas más detalladas, por ejemplo, que preguntan, esta consecuencia, por ejemplo, un daño menor, una lesión menor, una lesión mayor, una muerte, 2 muertes, más de 2 muertes. Por ejemplo, te van haciendo esa escala para decir qué número elegís. Y también hay una que en la probabilidad te pregunta, ¿cuántas veces ha ocurrido más de 2 muertes
en esta industria, sería un valor, o si ha ocurrido en industrias parecidas, aunque a vos no te pasó, pero le pasó a otro que tiene un proceso parecido. Esa es una metodología de evaluación de riesgo un poco más detallada que nos ayuda a tener un criterio más claro. Porque la evaluación de riesgo en una gestión es la base, ¿sí? Es lo que, una vez que hacemos la evaluación de riesgo, de ahí se desprende todas las acciones que vamos a hacer justamente para mitigar esos riesgos. Entonces, por ahí me estoy yendo mucho o me estoy metiendo en otras materias, pero En el caso ¿cómo? de Eso es lo que dijo el profe de la consecuencia que era de la probabilidad, perdón, de que caiga un avión, me hizo acordar a un caso que pasó hace unos días y que, bueno, yo lo iba a comentar también en clase. El tema de que se incendió un auto al lado de una estación de servicio en pleno centro y que no se tomaron las medidas que tendrían que haberse tomado. Explicaban que tendrían que haber evacuado 10 cuadras a la redonda porque había otras estaciones de servicio continua, GNC y todas estas cuestiones, bueno, de prevención que no se habían tomado. Exactamente. Eso entraría en lo que me hiciste acordar, en los relevamientos generales de riesgo. Hay uno de los últimos puntos que habla, ustedes los pusieron de todos los trabajos que pude corregir, ustedes ponían sustancias químicas y según la cantidad almacenada. ¿Se acuerdan? Bueno, eso tiene que ver con el... ¿Sí? Eso tiene que ver con la resolución 700, si no me equivoco, 700 y algo, que es de accidentes mayores. Todas las fábricas o procesos que pueden generar accidentes mayores, que es este ejemplo que estás poniendo vos, que generalmente se evalúan o se entran en esa resolución por la cantidad de peligro que almacenan, ¿sí? Hacia eso hace referencia ese listado. Por Vieron ejemplo, que los polvorines, profe, de explosivos, se les autoriza en tal lugar cierta carga de explosivos no superior a eso de acuerdo al ambiente en el que está. Exacto, correcto, Juan. ¿Se entiende ahí? No sé quién estaba hablando, la chica que estuvo hablando recién. Yo, profe, Paola. Ah, ahí está Paola. Tengo Pau, la pantalla chica. con respecto a lo que pasó el otro día, bueno, está por resolución, no sé si es municipal, provincial, de que no puede haber ninguna estación de servicio a menos de 80 metros a la redonda de una institución, ya sea un colegio, sea un lugar religioso, o lo que sea. Bueno, no pero puede el mismo haber por el problema riesgo que hay. sucedió con la Refinor del Polimenem. Ahí se volvió a plantear lo que decía, creo que es un decreto, se volvió a plantear y se volvió a reclamar y acá nadie dijo nada. Pero Es que el problema es no que no sé si hay, funcionan acá los si organismos hay de control. estaciones de servicio que cumplen con esa reglamentación. Ahí Juan creo que lo resumió. El problema es que no se controla y lo que se controla muy por encimita. ¿Sí? Yo en la Y lo experiencia digo, profe, de lo que tengo, por ejemplo, es en lo que es relevamientos de edificios públicos, por ejemplo, sí, es nula, pero nula, una base de datos de relevamiento de edificios públicos, por lo menos por parte de Defensa Civil. Es nulo, claro. no existe. En mi trabajo me vivo quedando encerrada en el ascensor todos los días, profe. Y Bueno, son tonteras. O por ejemplo, no, el ascensor dijo que tiene una puerta. ¿Se acuerdan las puertas esas de madera? sí, Esa puerta se traba cuando no está el ascensor. Bueno, en mi edificio se abre. Tenés que andar cuidando que la gente que no conoce no la vaya a abrir y se vaya a meter, porque está el pozo, está la fosa. sí. Bueno, ese es el tema. Las empresas, digamos, depende de su cultura interna, ¿no? Yo tuve la experiencia de trabajar en una multinacional
bueno, ahora también en Estrada, que no es una multinacional, pero tiene ese tipo de estándares, certifica normas. Entonces, internamente se preocupan y ocupan en varias cosas. Es Pero nos otro pasó, tema. claro, nos pasó controlar temas que nos controlaban solamente desde Casa Central, pero nadie de acá de las autoridades nos controlaba esas cosas, ¿sí? Entonces la empresa lo hacía y controlaba, pero era un control interno, no era de las autoridades, que debería ser de las autoridades porque tienen mucho más peso cuando se hace desde afuera, ¿sí? Ninguna empresa quiere estar en falta ante la autoridad porque vienen los problemas después. Entonces sí, tiene que ver con eso, con el control, pero bueno, es que estamos también en esta rampa de crecer en lo que es conceptos y cultura de seguridad, que si nos vamos 10 o 20 años atrás, había muchas cosas que ni se miraban, ni siquiera sabían que era un riesgo o que era un peligro, ¿sí? Hoy en día ya se está hablando y aunque no está bien todo, pero está creciendo la preocupación, ¿sí? Sí, es cierto esto de que hay normas que indican de que ciertas industrias o procesos peligrosos, que eso creo que está en la unidad 5, si no me equivoco, tienen sus cuidados y mucha gente no los sabe, no los conoce. Por ejemplo, ¿ustedes conocen el código de edificación? No. No, profe, yo no. Al menos yo no. ¿Código de verificación? Código de edificación. Así como Ah, existe de edificación. de No, edificación. La mayoría no los conoce. No, Los profe. deberían conocer los ingenieros civiles, los arquitectos, ¿sí? Porque cuando Que ellos... a veces la altura de los edificios según la zona, ay, no me sale ahora de sismográfica, digamos. También menciona eso, pero nosotros los higienistas lo vemos mucho cuando hablamos de vías de escape, cuando tenemos que hacer, por ejemplo, un estudio de carga de fuego, que de ese estudio de carga de fuego se define cantidad de extintores, medios de escape, ¿sí? El tipo de Equipos de extintor. lucha contra incendios, tipo de extintores, si hace falta red de hidrante o no. Pero todo eso debería estar pensado desde el proyecto del edificio, porque a nosotros nos llaman para hacer el estudio después que el edificio ya está construido, o cuando alguien quiere habilitar un negocio dentro de ese edificio. Pero el edificio ya está, ya existe. Ya, por Entonces, ejemplo, pasó muchas veces con las heads secas, digamos, de los edificios grandes, que no las tienen muchas veces, o no tienen la head de incendio directamente. claro, no tiene red de incendio. En el código de edificación, que son códigos viejos, ¿sí? Está toda esa normativa. O el otro ejemplo es, ¿conocen la AEA? AEA. La Asociación Electrotécnica Argentina. Exactamente. La Asociación Electrotécnica Argentina regula todo lo que es instalaciones eléctricas, desde inmuebles para vivienda, como industrias y todo, digamos, ¿sí? Y ahí se definen cómo son los circuitos, cómo tiene que ser la puesta a tierra, las protecciones, las distancias, etcétera, etcétera, etcétera. El tema es que el reglamento de la AEA hay que comprarlo para poder leerlo, ¿sí? Muchos no ¿Eso lo no es lo que compran. prohíbe los adaptadores, profe? Todo tipo de adaptador eléctrico. No estoy seguro, pero va más allá de los adaptadores, ¿sí? Va directamente a, según el uso de la industria, qué tipo de conexión va a tener para las protecciones de puesta a tierra, cómo va a ser la distribución, si tiene que estar entubado o no los cables, las dimensiones de los cables en base a los consumos, y si vas a manejar cables, por ejemplo, de 16 milímetros para abajo, el cable de protección de puesta a tierra tiene que ser igual al resto de los otros cables. Más de 16 ya puede ser la mitad, bueno, y así. Yo lo estuve buscando porque estoy haciendo un trabajo de eso y es bastante específico, ¿sí? El tema es que muy pocos lo conocen a eso. Y entonces hacen las cosas medio así como... ¿Perdón?
¿Me escuché? El código de urbanismo también está. El código de urbanismo, eso sí, ordena más que nada la convivencia, digamos, de todos los edificios. ¿Sí? Eso lo ven más los ingenieros civiles. Pero bueno, esos son ejemplos de cómo hay normas y que sería bueno conocerlas bien a fondo para poder hacer bien las cosas. ¿Sí? Entonces, quedó claro la diferencia entre peligro y riesgo. ¿Sí? Tenemos un peligro, asociado a ese peligro van a venir riesgos. Uno o más, ¿sí? Por cada peligro. Y después cuando veamos ya la unidad vamos a entrar a ver tipos de energía, cómo se generan en las máquinas y todo eso. Bueno, quería mencionarle esto de los accidentes mayores, porque es el listado de los productos químicos que ustedes lo mencionaron en el relevamiento general de riesgos laborales. ¿Alguna otra duda? Profe, ya que mencionó, yo tengo duda en el segundo práctico cómo se hace el punto C, de dónde lo vemos al cuadro, de dónde sacamos esos tipos de riesgos, porque sinceramente ¿En el no. práctico 2? En el práctico 2, claro, el práctico 2, el punto C. Más que nada, cómo hay que diagramar el cuadro en base a la herramienta que elegimos. Bueno, justamente es todo lo que estuvimos hablando, Juan. Agarrar la herramienta. Eso es algo que mencionaba Paola, que a veces no se conocen las máquinas. Ahí vemos que es importante conocer lo que se llama principio de funcionamiento de la máquina. ¿Sí? Conocer la máquina me va a ayudar a saber si hay o no cierto peligro y qué riesgos puede traer asociados. ¿Sí? Entonces, cuando a ustedes les toque hacer la evaluación de riesgo, tienen que conocer la herramienta. Por eso yo les hablaba de que en el práctico 2 agarren una herramienta y la miren por todos lados, la conozcan, busquen los manuales de esa herramienta, porque generalmente el fabricante les dice todo cómo funciona, las fallas que puede tener, ¿sí? Y ya lo habíamos hablado, para cubrirse legalmente, ellos en el manual ponen todas esas precauciones. ¿Sí? Vieron que generalmente los manuales dicen no use el celular sin antes haber leído el manual. No sé si vieron esa frase. Nosotros, ¿qué hacemos? Agarramos el celular, Sí, profe. y lo empezamos a usar, y el manual quedó ahí en la cajita. ¿Sí? Ahora, la mayoría sabemos usar un celular, ¿sí? Sin necesidad de leer el manual. Pero el fabricante lo puso y no le podemos decir que pasó algo con ese producto porque no lo sabía. El fabricante va a decir, yo acá te dije que lo leas. ¿Sí? Bueno, aprovechar eso de los fabricantes porque ellos nos dicen estas cuestiones que a veces no conocemos. Y dentro de una industria, de un trabajo, buscar a la persona que mejor conozca cada máquina para que ellos nos cuenten las cosas que están ahí adentro. Pero ojo que también ellos pueden desconocer algunas, ¿sí? Pueden Con ignorar. respecto al funcionamiento, solamente con respecto a los peligros. Al funcionamiento, es decir, ustedes van a usar la experiencia de esa persona y lo que ellos les van relatando, y en su mente, con los conceptos estos, ustedes tienen que ya ir pensando en peligros y riesgos, ¿sí? Ellos les pueden decir, esta cosita hace así y después va para allá, por decir algo. Entonces ustedes ya están pensando, esto es un peligro mecánico porque hay un movimiento, una pieza que se mueve y puede haber un atrapamiento o no, según si esa máquina tiene o no protecciones, y bueno, si las tiene, el resultado va a dar bajo, si no las tiene, el riesgo va a ser alto, y las medidas de prevención que necesito, las necesarias, digamos, va a ser ponerle la protección, ¿sí? Así se gestionan los riesgos, ¿sí? Es salir a la cancha, conocer los peligros y empezar a anotarlos y evaluar todos los riesgos asociados. ¿Para qué lo evaluamos y les ponemos números? ¿Por dónde, si vemos esta tabla que está ahí presentada, por dónde empezaríamos? ¿Por los verdes o por los rojos? A trabajar. Por los rojos. Por los Los rojos. verdes, primero por los verdes, por los verdes. El trabajo, digo, del higienista, después de haber hecho la evaluación de riesgo, es pasar de rojo a verde. Bien, bien. ¿Sí? Al revés. Por rojo. Claro. Mi prioridad va a ser los rojos.
Son más altos. disminuir. Claro, Alejandro. Vamos a buscar los que están más altos después de haberlos evaluado, ¿no? Y tengo que buscar la forma de que pase de rojo a naranja como mínimo, a amarillo y si es posible a verde, ¿sí? Ahí viene lo que es la inversión en seguridad. Estoy invirtiendo para que ese riesgo sea bajo, ¿sí? Y ahorrarme problemas, dolores de cabeza y muchos más gastos después, ¿sí? Así trabajamos en lo que es prevención. Bien. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Bien? Sí, profe. Bien, profe. Bien, profe. Profe. Sí, profe. Te escucho ahí una voz. Profe. Sí, Gabriel. Puedo enviarle, yo no le envié el trabajo de uno todavía, tuve mucho quilombo en el trabajo. Vuelva en por marzo, trabajo. Gabriel. Ah. No, quería preguntarle si lo puede enviar a última hora de noche. Sí, sí, hasta las 23:59 tiene tiempo. Ah, bien, bien, profe, entonces. Listo, muchas gracias. Ahí, eso también le sirve para cuál es lo urgente, terminar el trabajo, ¿sí? Sí, Bien. profe. Bueno, en esta presentación, no sé si se acuerdan de esto, que yo les había mostrado. Esto yo lo que uso en las inducciones de los trabajadores y los señalo así justamente para mostrarles que el riesgo que ellos corren va a depender mucho de ellos, ¿sí? Formas y posibilidad de accidentarse en una industria hay muchas, ¿sí? Muchas. Pero depende de cómo hagan los trabajos ellos, ¿sí? Una situación que es básica, si tienen duda, no lo hagan, ¿sí? Ese mensaje es siempre importante afirmárselo a los trabajadores para que sepan que no tienen que ir y hacer las cosas sin saber o para quedar bien, ¿sí? Dice, che, no sé cómo hacer esto, pero antes que venga el jefe, más sí, yo me mando y lo hago, ¿sí? Y puede ser peor todavía, ¿sí? Entonces, si tienen duda, no lo hagan. Ese sería el mensaje para que ellos internalicen lo que es la prevención, ¿sí? Y bueno, primero la tenemos que tener internalizada nosotros, ¿no? Porque somos los que tenemos que transmitir todo eso. Bien, vamos a ver acá. Entonces, todo claro con lo del trabajo práctico 1. Yo tenía acá para mostrarles un ejemplo de un relevamiento general. ¿Sí? A ver, denme un segundo. Bien, ¿lo ven ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Esto es de la ART Galeno, ¿sí? Esta es la carátula del relevamiento general de riesgos laborales, ¿sí? Y esto es importante tenerlo dentro de los 30 días de haber firmado el contrato. Que la ART haya recibido nuestro listado y nos den este, digamos, comprobante de recibido. Esto es lo que nos va a pedir la Secretaría de Trabajo para comprobar de que ya está presentado. Y después viene, bueno, la descripción del lugar, ¿sí? La lista de los puntos que vimos, ¿sí? Acá pueden ver que comienza por los servicios de higiene y seguridad, por el de medicina. En este caso pusieron higiene y seguridad no aplica. ¿En base a qué se pone no aplica? A la cantidad de empleados, profe, o operarios. ¿Solamente la cantidad de empleados? También tiene que ver con Está el bien. tipo de materiales con los que trabajan. ¿Rubro, profesor? ¿Cómo? ¿No tiene que ver con el rubro también? También No, con no. los peligros Claro. que están presentes en esa empresa. Fíjense, ahí lo dice. Cumple con las horas profesionales según el decreto 338 del 96.
Por Y acá ejemplo, comercio, profe. sí, No es lo mismo que la industria. no, obviamente, no. Un comercio, Es una cuestión de rubro. exacto, en este caso es un comercio, por eso pone no aplica. Si vamos a una industria, también depende del tipo de industria y qué procesos lleva. Lo más normal es que sí aplique. ¿Se entiende eso? En el 351 nos da la cantidad de horas según la cantidad de empleados, pero también hay tres categorías, A, B y C, que es pocos riesgos, medianamente riesgos y todos los riesgos. ¿Sí? ¿Todos los riesgos de qué? Que están listados en el 351. ¿Sí? Si hay combustible, si hay, ¿cómo? Por ejemplo, si hay aparatos sometidos a presión, si se hacen trabajos en espacios confinados. Según eso, se define, ¿sí? Claro, los riesgos según la actividad. Exactamente. Pero esto es algo que, un comentario chiquito, no está muy claro en el 351 de que no tengan que tener servicios de higiene y seguridad. Hay un artículo, lo deberíamos buscar en el 1338, que dice que todas las empresas tienen que tener un servicio de higiene y seguridad, ¿sí? Y después más abajo dice cuántas horas. Entonces, ¿cuál es el concepto? Y esto, ¿alguno tuvo la oportunidad de entrar a la página de Red Proteger? No, profe. No, profe. Red Proteger es un foro, digamos, un blog que lleva un ingeniero de Santa Fe, el ingeniero Bota, ¿sí? Él tiene bastante bibliografía que es de ayuda cuando tenemos que hacer los trabajos, porque él no solo hace referencia a la normativa, sino que también a veces las explica, ¿sí? Y en cada, como si fuera, vieron el Código Civil comentado por Lorenzetti, bueno, algo así, las normas de seguridad comentadas por este ingeniero. Entonces él va haciendo comentarios y bueno, una de las controversias es, un artículo dice todos tienen que tener y después define cuáles y hay un rubro, digamos, que queda fuera. Porque si tiene menos de 10 empleados o ninguno de los riesgos listados, no le hace falta, como en este caso, que se puede no aplicar. Entonces, a la hora de vender, digamos, un servicio de higiene y seguridad, esa es una palanca para ofrecer nuestros servicios como higienistas. ¿Sí? Bien. Profe, Entonces les quería... Sí, con respecto al primer formulario que mostró el sello usted, sí. ese es el sello, digamos, de la fecha de suscripción, ¿no? No, A la RT. es la fecha en que ellos recibieron el relevamiento. Generalmente es después de cuando se firma el contrato. ¿Sí? Para los que ya hicieron el práctico saben que hay un tiempo. Entonces, por ejemplo, yo firmé el contrato, no sé, el 28 de diciembre, ¿sí? Del 2018. Y entonces esto que fue recibido el 4 de enero del año siguiente, ¿cumple o no cumple lo que habíamos preguntado en el práctico? ¿Sí? Sí cumple, profe. Hasta 15 días posteriores, creo que es. 30. 30 días posteriores. Perfecto. Sí, esa es la idea. ¿Qué pasa después? Bueno, esa es una pregunta del práctico para los que no la hicieron todavía. ¿Alguien iba a consultar algo? Tiene sanciones si no, Está bien, pero ¿cómo se no diga la respuesta. Hasta las 12. Mañana comentamos la respuesta. ¿Alguien iba a preguntar algo? Bueno, si no, Sí, yo, seguimos profe. bien. Quería preguntarle si puede comentar lo que está pasando en mi empresa ahora en Trasnova. Ajá. Respecto a la ART. Bueno, Si esta querés, mañana nos reunió el sindicato y nos dijeron que no saben hace cuántos meses no tenemos ART nosotros. Que recién se dieron cuenta la semana pasada porque se accidentó no grave un compañero
Sí. quisieron hacer la denuncia, quisieron hacer todo, y bueno, se da que la ART está quebrada. ¿La ART No está está, quebrada? sí. Y bueno, no le pudieron brindar la asistencia. Ajá. Ahora, hoy nosotros comenzamos con medidas de fuerza. Bien. O sea, medidas de fuerza en el sentido que no vamos a trabajar, pero no hacemos nada porque no tenemos ART. Claro. No podemos hacer nada. Bueno, eso nos dijeron del sindicato. Sí, Es está más, bien. el riesgo, Pero si no aparte del tiene riesgo está... como dice Gabriel, no sé quién es el que dice que no tiene ART. Sí, claro. No es por solidaridad que la empresa se tiene que hacer cargo puntualmente, independientemente que la aseguradora, el principal responsable ante la ley es la empresa. Yo puedo opinar desde mi punto de vista, que soy empleadora, y cuando la ART no entraba o no dejaba de pagar la ART, como empleadora tienes que hacerte cargo de todo, desde el transporte, desde el viaje que hacen a comprar remedio a la farmacia, en el caso de tener fisio, operación, lo que sea, te tenés que hacer cargo vos. Sí. ¿Se acuerdan cuando vimos la ley? En el marco legal decía que hay alguien que tiene audio y micrófono a la vez. Las empresas deben o contratar una ART o autoasegurarse. ¿Se acuerdan? Es decir, los trabajadores tienen que estar cubiertos sí o sí. Eso es lo que dice la ley. En este caso, para autoasegurarse, uno se debe inscribir como autoasegurado en la superintendencia. Por lo que comenta Gabriel, Y la super esta lo debe empresa aprobar. Claro, sí, porque hay requisitos para autoasegurarse. Entonces, Bueno, esta empresa no está ni en una ni en la otra, o sea, está fuera de la ley. Bueno, supuestamente lo que nos dijeron a nosotros, que bueno, que ellos estaban haciendo el pago mensual, o sea, el pago, Sí. y bueno, y ahora se dio que la necesitaban a la ART, no les cumple porque dicen eso, que está quebrada la ART, y bueno, ahora iban a cambiar, y bueno, y eso lleva un proceso, lleva un tiempo, una semana, Sí. dicen, 7 días. Hay dos puntos a evaluar ahí. Que la AFT esté quebrada no quiere decir que no tengan cobertura. Ustedes pierden la cobertura porque la empresa no le paga la ART. ¿Se No, hay que entiende? ver cómo es el tema. Que si la Por empresa eso, sí son pagó dos a la cuestiones que ART, pueden pasar. Si la empresa sí pagó la ART, ahí no le corresponde a la empresa. Le corresponde a la ART. claro, pero ¿qué pasa? Digamos, si ante las prestaciones que debe dar la ART, dice, no puedo, no tengo plata, se declara en quiebra, la superintendencia debería asignarle una nueva RT o ver cómo acelerar, porque también depende el tiempo que llevaban con esa RT para pasarlo a otra, pero si no me equivoco, la ley habla de que hay un fondo, ¿sí? Hay un fondo de respaldo para Fondo de los garantía. accidentes, del fondo de garantía, ¿sí? No, yo Entonces, me acuerdo que pagaba un montón de cosas, no pagábamos solo ART. Nosotros pagábamos unos seguros por los empleados, seguros por accidentes, fuera de seguros de vida, seguros por accidentes, seguros por amputaciones, seguros por un montón de cosas pagábamos, no era solo la RTI y nada más. claro, y de hecho las RT deberían tener un seguro para cubrirse ellas mismas, lo más Sí, normal. profe, yo coincido un poco con Pau. Sí, la verdad que es todo raro. Sí. Que una empresa tan grande falle en eso, no, Y es más raro. más del rubro energía, en el rubro energía hay muchos Sí, casos. exactamente. Y nosotros justo la semana pasada hicimos trabajo con tensión, cambios de aislador, hicimos varias cosas, Sí. sin saber que no contábamos estaban con una cubiertos. aseguradora, no teníamos un respaldo de Claro. decir, bueno, te exentas y Bueno, bueno, ven, el accidente nosotros
el accidente nuestro, Sí. nosotros tenemos un accidente a esa altura, trabajamos a 25 metros de altura, con 132.000 volts, o sea, a nosotros directamente es la muerte. Un accidente nuestro Sí. es la muerte. Pero Exactamente. bueno, más allá de eso, nos sorprende, o sea, nos sorprendimos mucho. Hubo un malestar por el tema ese, que nosotros, el peligro en el que estamos expuestos todos los días, no Sí, tener una obvio. aseguradora. Tendrían Y que ver cuántas ART tenían y hablar con el 0800 de la ART para ver si efectivamente están siendo cubiertos. Porque sí, vos como empresa los delegados. claro, la ART tiene un legajo de cada empleado, de cada empresa. Entonces Sí, vos por con eso tu ya número de entró. documento, sos como un usuario, por decirte de una manera. Sí, bueno, hay un compañero el que se accidentó, que hizo todo, bueno, no le dieron respuesta en el 0800 en ningún lado. Fue directamente al sindicato, ahí saltó el sindicato, entró a averiguar y bueno, se da con esto. Se da con ¿Ven? todo esto. ¿Ven por qué es importante? Acá menciona esto del gremio, ¿sí? Que el gremio esté al tanto de completar el relevamiento este, ¿sí? Yo, Igual, profe, estoy en sí, contra de los gremios, yo no sé si está mal, no, pero no aportaba en absolutamente nada, excepto en pedir coima el gremio de acá de La Rioja. Yo les decía, bueno, le digo, si vamos a pechar por los empleados, todo lo que quieras, acompáñame, trabajemos juntos. Yo tenía una empresa de seguridad y no había forma, profe. O sea, como gremio en su funcionalidad, nada. Era como que estaba, lo único que sí te obligaban a pagar bonos contribución. O sea, bonos y bonos a beneficio. Eran obligatorios. Era lo único que aportaba Sí, el olvídate, gremio. hay Eso muchos da gremios que bronca. dejan mucho que desear. sí. De hecho, a veces, bueno, yo en mi experiencia como trabajador, también en un tiempo quise salirme del gremio porque prefería no tener gremio. Era pagar porque sí, nada más, porque a mí también me descontaba. Pero sí, no sirve. Lamentablemente en Argentina ya Genera conflicto, más perdieron conflicto el que lo que espíritu. soluciona. Claro, perdieron el espíritu porque justamente para estas cosas es que debería existir digamos, se plantearon los gremios, ¿sí? Para defensa de los trabajadores. De hecho, hasta en la ley de higiene y Gracias a seguridad, Dios, sí, no, que gracias a Dios nosotros contamos con un sindicato fuerte y que nos responden cuando tenemos algún problema. claro, No, hace 6 años que estoy en la empresa y nunca tuve problemas con el sindicato, al contrario, me han solucionado muchos problemas porque cuando entramos no nos pagaban varios ítems, había ítems que no nos pagaban, y bueno, ya empecé a reclamabas a la empresa, te decía que sí, y nunca te lo pagaban, y tenés que ir al sindicato, y ir al claro. sindicato, ahí te solucionaba. Después al mes siguiente ¿me entiendes? Exactamente, pero es esto que mencionan Paola también. Si el gremio, además de la parte económica, que es de todos los años, las paritarias y todo eso, busca los beneficios básicos, sería bueno, es lógico, ¿no? Digamos, hay un problema porque, por ejemplo, en una empresa, como mencionaba vos la otra vez, los zapatos se pinchan por las espinas y bueno, no se está solucionando. Ese sería un caso especial para el gremio, para decir, busquemos un zapato que nos resista o la forma de evitar que los zapatos se pinchen, porque es un riesgo, ¿sí? Y para eso está el gremio, para cuidar a las personas, ¿sí? Además del aumento de sueldo, que todos lo necesitan, ¿sí? Sí, sí, Bien, sí. bueno, esta es la última hoja, yo quería mostrarles cómo se va completando, cuando la mayoría en este caso se cumple o no aplica, ¿sí? Cuando hay un punto en que debemos responder que no cumple. A ver, por ejemplo, aparatos
de izar. El caso, no sé quién menciona que se queda encerrada en el ascensor. ¿Sí? Serían estos Yo, puntos profe. de Soy la relevamiento. reina del pato La Pau. criollo. Entonces, habla de, se Y encuentra encima el identificada la ascensor tiene una carga. alarma constante, no sé qué nos avisa la alarma hasta el día de hoy, no sé. Claro. Bueno, ahí Que quién es está el a punto de encargado caerse, de de mantenimiento. romperse. No, porque encima yo traumada, vio que al lado de los ascensores te sale cuándo fue la última verificación. Todos los meses lo verifican, es increíble. Bueno, ahí el que está pagando el servicio de verificación o de mantenimiento del ascensor está tirando plata. Así de Hay simple. coimas ahí. Evidentemente, no hay forma que anda de los dos ascensores, siempre anda uno. Y siempre se rompe uno. Y así vamos, pero con los dos ascensores, chicos, los invito al edificio Federación, No, no. súbanse a los ascensores. No, gracias. Bien. Ya Ahí fui entonces, varias veces, pero no uso el ascensor yo. Paola, por ejemplo, en este punto entraría 120. Los ascensores y montacargas cumplen los requisitos y condiciones máximas de seguridad en lo relativo a la construcción, instalación y mantenimiento. Acá iría un no. Y acá la fecha en que se va a solucionar eso, el compromiso de la empresa. Y la guía está acá. ¿Lo ven? Capítulo 15 y el artículo 137 del decreto 351. ¿Sí? Para eso sirve el relevamiento de riesgos. Tranquilamente el gremio podría plantearle a la empresa, a ver el relevamiento que hicieron, ¿qué dice? ¿Qué nos está faltando? ¿O están bien puestas las crucecitas? ¿Se entiende? Eso sería una función útil. Pero bueno, estamos en Argentina y no todo funciona como debería, Cosas que lamentablemente. pueden pasar. Sí. Bien, bueno, la idea era mostrarles un relevamiento. Como ven acá, todo lo que está en sí es porque se cumple, ¿sí? Y en el medio iría no, el que tenga un no, sí o sí requiere una fecha de regularización de eso. ¿Cuánto es el plazo máximo que puedo poner acá, desde el día que completo el relevamiento hasta que ¿Un eso año, tiene que estar profe? solucionado? Correcto, un año, ¿sí? Menos de un año tengo que solucionar. Y también tiene que ver con la lógica, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Si por ejemplo, un ascensor que está a punto de caerse, ¿vamos a esperar un año para arreglarlo? No, ¿sí? En base a, ¿qué pasa? No sé si alguno leyó la parte de la resolución la 463, que Del establece artículo estos 20, relevamientos. si No, no, sale, no del relevamiento o de... exacto, la que exige el relevamiento, que una vez presentado, ¿qué debería hacer la RT? Controle, profe, ¿no? Claro, debería venir al establecimiento a ver si es verdad lo que declaré en una declaración jurada. Hacer la verificación. Exactamente, ¿sí? Y había ahí unos plazos de días, no recuerdo cuánto era, 15 días. y 15 también días. Sí, profe. hay unas excepciones, ¿sí? Que si tienen menos de 5 empleados, se toma directamente lo que declaró el empleador. Bien, para esto sirve el relevamiento general. En la tarea nuestra de higienista, nos sirve para armarnos el plan de trabajo, ¿sí? Esta es una de las formas en las que partimos del plan de trabajo, porque si vamos a lo que es evaluación de riesgo, acá no le estamos poniendo alto, medio, bajo, altísimo, ¿sí? Pero estamos poniendo sí o no. ¿Es un problema o no es un problema cada punto de estos? Entonces ya podemos partir de ahí. Hacemos el relevamiento, todos los no entran al plan de trabajo nuestro, ¿sí? Y después, que uno de los puntos lo pide, hacer la evaluación de riesgo completa, que de ahí van a salir más acciones, ¿sí? Y así vamos generando las tareas. ¿Qué pasa si yo digo, no, está todo bien o no aplica nada? ¿Puedo mejorar ese lugar de trabajo? No, profe. No.
Entonces, digamos, ser sinceros en este relevamiento nos va a ayudar porque nos va a impulsar, ¿sí? Que el concepto de auditoría dice, las auditorías facilitan o promueven las mejoras, ¿sí? Si no auditamos, que esto sería casi una auditoría, no mejoramos, ¿sí? Entonces también me sirve después, una vez que presente el relevamiento a la RT, por ahí me hago un borrador, ¿sí? Para hacer mi plan de trabajo. Esto lo puse, está bien, pero yo sé que en la práctica no está tan bien, como dice Guido Casca, ¿sí? O está mal, pero no está tan mal. Entonces, yo tengo que, porque, a ver, los que firmamos nos hacemos responsables de todo esto que decimos, ¿sí? En este caso, un ingeniero que es colega. Y acá, bueno, es una forma rápida de poner no a todo, ¿sí? Esto es lo que les decía, la planilla C, sustancias químicas a declarar. ¿Ven? Y acá entraría, por ejemplo, una estación de servicio, debería indicar, no me acuerdo cuál es, pero si tiene los combustibles, ¿sí? ¿Hay alguien que lo olvide? Bueno. Entonces se entendió el tema del trabajo de relevamiento, ¿no? Y los que no lo habían terminado Sí, ya les profe. dimos una mano. Les dimos una mano para que lo termine. Acá esto es lo que quería demostrar. El establecimiento se encuentra comprendido dentro de la resolución 743, riesgos de accidentes mayores. Bueno, sale si en la planilla esta C ponemos un sí. ¿Sí? ¿Se ¿Qué entendió? sería eso? ¿De alta siniestralidad? No es por cantidad de accidentes. Alta siniestralidad sería muchos accidentes, ¿sí? Accidentes mayores se refiere a esto que ponían el ejemplo de la estación de servicio al lado de, por ejemplo, una escuela, un jardín, ¿sí? Si pasa algo acá, la consecuencia va a ser muy grande. Eso es lo que está, digamos, a eso hace referencia. Claro, no hace tanto referencia a la cantidad, sino a la gravedad. Claro, se considera accidentes mayores porque en un solo evento va a haber muchas personas dañadas. Por ejemplo, cuando trabajamos con GLP, según la cantidad entramos acá, ¿sí? Si una empresa tiene gas licuado en un Zeppelin, que le llaman el tanque, ¿sí? Va a estar seguro dentro de esta resolución. Me pasó a ver en Tortuguitas, la fábrica donde Unilever hace los aerosoles, tienen tanques grandes, ¿sí? Estamos hablando de más de 10 metros de largo el tanque, en el mismo formato que los que se almacena gas, GLP, perdón, pero de 10 metros de largo. Entonces, y está dentro del parque industrial, pero a la vuelta hay otras industrias, hay muchas cosas, muchos vecinos, digamos, ¿sí? Vieron a veces por satélite del Google Maps las plantas envasadoras de gas, que está ahí de Arisco un poco más hacia el norte. Sí, profe. Bueno, si no, entren ahí y van a ver cómo hay un Zeppelin y hay una distancia de seguridad en lo que no tiene que haber nada, ¿sí? Bien. Entonces, terminado con todas estas dudas, vamos a ver un videíto de... ¿Ahí lo ven? No sé si tengo que compartir de vuelta. ¿Se ve la pantalla de YouTube? Bien. Este videíto vamos a cerrar con esto la clase, pero es situaciones que nos encontramos en los lugares de trabajo y, digamos, de una forma humorística mostrar lo que pasa en la realidad para los que no están habituados a esto. Se llama típicas excusas de seguridad. Todas las excusas que los trabajadores ponen para no cumplir las normas de seguridad.
quien firme? Ahí, ¿saben qué es APR? No, profe. No, profe. ¿No? Es un permiso de trabajo. Depende de las empresas, tiene distintas siglas, pero es generalmente autorización para riesgos o autorización de trabajos con riesgos, esas cosas. Y la excusa es, pero no hay quien firme, y lo hacen igual. ¿Qué voy a hacer? Este trabajo lo hago siempre. Pero si lo hice ayer. Ya no he encontrado el formato, no ha habido formato. ¡Ey! ¿Y su candado de bloqueo? Es que no hay extensiones. ¡Ey! ¿Y su preuso? Que solo un ratito y bajo al toque. Siempre subo a esta grúa. Es que el jefe me ordenó. ¿Para qué? Si él... Ahí, esa es una máquina que usa gas, ¿sí? Es una soldadora oxiacetilénica, para los que no la conocen, ¿sí? Es una tarea de trabajo con riesgo, obviamente. ¿Qué permiso se usa normalmente en estas, el que conoce? El permiso para trabajo en caliente, profe. Al trabajo en caliente, muy bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos usando material combustibles, ¿sí? Oxígeno y argón, y generalmente generando calor, y puede haber material combustible también a la vuelta. Entonces, ahí es donde se usa esto. Pero bueno, la idea era para que lo vayan conociendo. El equipo está nuevo, por eso estoy trabajando. ¿Tus orejeras? Es que aquí no hace ruido. ¿Ya para qué si estoy sordo ya? Me molesta mucho. ¡Ey! ¡Eso pesa mucho! Es que este tecle no vale, tío. Oiga, ¿y el pin de seguridad? Es que nunca ha pasado nada. No, ese pato opera bien. ¿Y los CPPs? Ahorita no hay nada, mañana llegan los CPPs. ¿Les suena conocido esto? Que van a buscar un EPP en el pañol o en el almacén, y no hay nada. No, ya estoy cerrando ya. ¿Y tus lentes? Es que muchos se me empañan. No, es que yo utilizo lentes de medida. Por eso que los tengo así, ¿no? Porque si no, ya pues... ¿Y tu uniforme? Justo ayer lo lavé, tío. ¿Y su tarjeta? Es que se perdió mi tarjeta. Póngase sus guantes. Está muy roto, ya no sirven ya. Es que recién los acabo de sacar. Es un trabajito simple, nada más. Van viendo ahí los chicos que por ahí no tienen experiencia en la industria, ven más o menos el ambiente aparte de lo que dice la persona. Profe, a mí se me traba mucho y es como que hasta que sale lo que está pasando, ya sale el audio. Bueno, tranquilo, después les paso el link de este video por el grupo de WhatsApp para que lo puedan ver, ¿sí? Pero, miren, no lo había visto, pero justo aparece ahí. ¿Qué hay detrás del vidrio? Acá. ¿La alcanzan a leer? Política integrada. Dice. Política integrada de salud, seguridad, ambiente y calidad, si no me equivoco. ¿Sí? Seguramente ahí está el compromiso de la empresa con la seguridad, ¿no? Y acá en la anterior, les quería mostrar, bueno, esta es la chica que se ve que es la técnica de higiene y seguridad, porque ella es la que hace las preguntas. Acá. Está muy roto, ya no sirven ya. Es que recién los acabo de sacar. Ahí. Escuchan el ruido de fondo, que hay algo que se va moviendo, ¿sí? Y no sé si lo ven detrás del casco del muchacho. Hay un puente grúa, ¿sí? ¿Qué es un puente grúa? Es un pórtico que se usa para levantar cargas y desplazarlas. Eso es una de las situaciones, digamos, más peligrosas en la metalúrgica. Trabajito simple, nada más. Chino, ¿y tu casco? Que no pasa nada acá, no hay nada. Use la herramienta adecuada. Herramienta. Ahí tiene un ejemplo. ¿Qué debería usar este hombre?
un martillo, una masa de goma, depende de lo que sea. Pero Perfecto. lo que necesita hacer. Pero no golpear con otro tornillo o otro bulón. Exactamente. Y fíjense que está usando una herramienta en una máquina. ¿La pueden identificar a la máquina? Un torno, profe, ¿no es? Un torno, ¿no es, profe? Un torno, ¿sí? No sé si muevo el cursor y se ve. Esto se llama plato del torno. Tiene el mandril, que es de 3 piezas. Estas piezas se cierran, ¿sí? Para justamente agarrar la pieza de trabajo. Y una vez que está asegurado, que se asegura desde acá. ¿Ven este agujerito acá? Ahí va una llave que ajusta y al hacerla girar, las 3 piezas estas se cierran. Nos pasó en la industrial cuando éramos Más o menos como sí. Más o menos como el taladro, el sistema. Algo parecido al mandril del taladro, sí. Nada más que, ¿qué hacían en la inconsciencia de la juventud? Mientras estábamos ajustando el plato del torno, iba otro y nos movía la barra que hacía arrancar el plato, se lo ponía a girar. Y esa herramienta que estaba introducida ahí, al girar salía despedida por el taller. Para que vean cómo las bromas también es una situación de riesgo, ¿sí? Y tienen que ver con comportamientos. Bueno, y este hombre debería, como decían ustedes, usar un martillo, ¿sí? Para acomodar la pieza y que quede segura antes de ponerse a trabajar. ¡Estoy apuradito! Fíjense ese tipo de maquinaria. Esto es metalúrgica, ¿sí? Seguramente eso es una dobladora o plegadora, ¿sí? Donde se introduce el material y pasa por rodillos para darle ciertas formas. Y si no me equivoco, debe ser para chapa acanalada, ¿sí? Porque esta empresa es Gerdau, o sea, es la misma que está acá como Caños Córdoba. Y este se va a subir a la máquina. ¡Es que no hay escalera! ¡Es que me están presionando, pues así no es, pues! Otro que no está usando la herramienta adecuada, ¿sí? Tenemos la llave de los mandriles, en este caso es un taladro de banco, ¿sí? Vertical, y en vez de usar la llave para ajustar, está usando una pieza y un taco para golpearlo y hacer que gire y se ajuste. ¿Van siguiendo ahí los chicos? Eso lo hacemos Más que siempre, nada, profe. ¿eh? Eso lo hacemos siempre. Eso hacen siempre. Bueno, más que nada es para los chicos que no conocen estos ambientes, ¿no? Hoy en día es difícil hacer una visita a una fábrica, así que bueno, vamos a usar la tecnología. Supuestamente el mandril tiene que estar colgado en la Pero cadena. igual funciona. Claro, sí, esa cadena, aunque es bastante grande para la llave del mandril. Esa cadena. Pero sí, debería estar ahí. Y no está para nada mal, digamos, que acá va una correa, ¿ven? Este es un ejemplo de cómo se transforma energía. Llega electricidad a este motor gira y por unas poleas y correas hace girar el eje que es el del taladro directamente, ¿sí? Que va acá. Esto normalmente no está puesto. Esta protección, esta chapa, no está puesta generalmente. Está la correa No, ahí. si está puesta la mueven. Sí. De eso puedo dar fe. Sí. La ponen mal, la Por eso ajustan sale. mal. Dejan la correa Ah, suelta. Sale, sí. Mantenimiento viene porque, por ejemplo, una falla podría ser que patina la correa, hay que estirarla. Bueno, viene el mantenimiento, desarma, estira la correa y no termina de armar todo. No, ya me tengo que ir, ya se hace tarde. Son este tipo de excusas que ponen y generan riesgo. Claro, No se solo sale de ya accidente, directamente. también de incendio, profe. La dejan desarmada para volver a Sí, armar sí. rápido. También. No, porque mañana tengo que seguir trabajando, entonces la dejan desarmar. ¡Es que nunca me he caído! Oiga, utilice bloqueador. No, eso es solo para mujeres. Esto también pasa, ¿eh? No, somos machos, no usamos protecciones. Oiga, ¿y su barbiquejo? No, me hace sudar. La Me mentonera. aprieta sí, mucho. ¿Desde cuándo está prohibido hablar por celular?
use el camino peatonal. Que estoy apurado, tío. Es que estoy apurado. Recuerde que usted es el responsable de su seguridad. No busques más excusas. Cuídate y cuida a tus compañeros. Ninguna excusa justifica un accidente. Bueno, ese videito era para dos cosas, ¿no? Ver todas las excusas que ponen los trabajadores. Tienen una imaginación prodigiosa cuando tienen que poner excusas. Pero también les va a servir para los chicos que no están habituados a los ambientes laborales para que puedan ir conociendo más o menos, ¿sí? Bueno, a ver, lo vamos a poner acá en el chat. Ya estaríamos terminando entonces la clase, chicos. ¿Qué les pareció? No sé si queda alguna otra duda, consulta. Profe, por favor, envíeme su mail. Ah, bien, tienes razón. Ahí lo escribo, a ver. Iba a hacer un mail para poner todo lo de la clase, pero bueno, ese es mi mail. ¿Sí? ¿Ahí lo vieron? ¿Está en Bien, el chat? profe, gracias. Bien. Si no, claro, usted no puede entrar al campus todavía, porque en el campus está toda esa información. Bien, ¿algo más? Yo le estoy buscando, en un segundo, el tema del cuadro del trabajo práctico 2. Se lo mandamos, digo el profe, se lo mandamos Sí. por el campus, lo subimos por el campus al Todo trabajo práctico. Sí, todos los que estén en el campus, envíenlo en el campus, ¿sí? Perfecto. El que tenga, bueno, algún inconveniente con el campus, puede mandarlo al mail. Pero así, Listo, profe. Bueno, yo hacemos las salgo, cosas profe, bien. para ponerme a terminar. Perfecto. No sé si quiere ver esta parte del tema de la herramienta que alguien me había consultado, ahí les comparto. Bueno, ahí, Y ahí cerramos. Esta parte, la del cuadro, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les mencioné? Perdón, para las evaluaciones de riesgo, empezaríamos así. En este caso, tienen que ustedes enfocarse en herramientas, ¿sí? Esto sería identificar el peligro de esa herramienta, después identificar o describir los riesgos asociados con este peligro. Obvio que si es una herramienta manual, quizás sea un solo peligro, ¿sí? Pero puede haber para un solo peligro uno o más riesgos y cómo evitarían con las medidas preventivas ese riesgo, ¿sí? La medida prevención 1 sería para evitar el riesgo A. Normalmente esto va aumentando en cantidades. Ustedes lo están viendo así. Un peligro, puede haber uno o más riesgos y seguro que vamos a tener que poner uno o más medidas de prevención para cada riesgo, ¿sí? Entonces se va como abriendo un árbol hacia la derecha de ustedes en base a cantidad. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Seguro en la herramienta 2 va a haber más peligros porque estamos hablando de una motorizada y en la herramienta 1 es la manual. Entonces este es el ejemplo para que ustedes hagan este práctico. Elijan la herramienta que más les guste, busquen información de cómo funciona para poder conocer los peligros y empiecen a ver, acá solamente hay que nombrarlos, nada más, no tienen que valorar si es alto, medio, bajo, no, solamente nombrarlos. En una planilla o matriz de evaluación de riesgo siguen más columnas, donde ahí sí ponemos ya la valoración y qué necesitamos hacer para que ese riesgo baje, ¿sí? Pero bueno, en esta parte vamos a hacer eso. Cuando nos toque hacer el trabajo práctico de la unidad 3, que es máquinas, ahí sí vamos a completar un poco más.
¿Les parece? Por ahora solo mencionar nada más. Como Solo dije. mencionar, nada más. Por ejemplo, a ver, no entra en una herramienta manual, pero supónganse que el peligro es material combustible. Y el riesgo que ustedes ven asociado a eso, incendio. ¿Qué hago para evitar el incendio? Un permiso de trabajo en caliente, por ejemplo, ¿sí? Más allá de que la herramienta es manual, ¿no? Todo lo que puedo hacer para evitar ese riesgo en ese equipo. Un extintor a mano, ¿sí? Entrenamiento, EPP, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Profe, eso sería para el punto número 2 del trabajo 2. El trabajo 2, sí. El Bien. punto 1C sería. ¿Y el punto 2 cómo sería? Dice, una lista resumida de los pasos a tener en cuenta para el uso seguro de la herramienta. Acá habíamos hablado la otra vez del procedimiento. Nosotros, como higienistas, como técnicos, generalmente redactamos los procedimientos de trabajo desde el punto de vista de seguridad, ¿sí? O si alguien lo redactó, nosotros lo revisamos, porque, por ejemplo, un maquinista hizo el procedimiento de seguridad de su máquina y él, su forma de trabajar la deja por escrito. Pero si esa forma de trabajar está mal, ¿sí? Va a quedar escrito y se estandariza una forma incorrecta de hacer las cosas, ¿sí? Entonces nosotros debemos revisar eso, que puede ser un procedimiento, un documento de producción, si estamos hablando de industria, pero que nosotros debemos mirar con el ojo de seguridad, ¿sí? Y decir, no, pará, acá decís que, por decir algo, vas a abrir la puerta y sacar la pieza, pero antes de sacar la pieza deberías, o sea, apagar la electricidad o apretar el botón de paro, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, lo que deben hacer ustedes es una lista. Acá estamos hablando de herramientas, nada más, no de máquinas. Entonces, algo simple. Por ejemplo, voy a usar un martillo. ¿Qué necesito? Antes de ponerse a martillar, hay cosas que hacer, ¿no? Buscar un soporte donde colocar el objeto. O por Bien. Por ejemplo, ¿qué más? verificar el estado, lo primero, verificar el estado del martillo, ¿no? Después buscar un Exactamente, soporte. ¿sí? Todo lo que vimos en la clase, ¿se acuerdan? Inspeccionar la herramienta, ver que esté en buen estado, así, pasos nada más, ¿sí? Ese es el punto 2. Pero tienen que hacerlo para una de las dos herramientas, ¿no? No para las dos. Solo para una, ¿cómo ustedes le dirían a alguien que haga bien, que la use bien, ¿sí? Por eso Esa dice, es elección, profe. Cualquiera Sí, de sí. las Para la dos, manual sería más fácil. Si están a 3 horas de entregar el trabajo práctico, yo haría la más fácil. Si quiero aprender, ¿cuál haría? Eléctrica. La manual. Bueno, pero esto que dice acá es digamos, lo importante de este punto. Pensando que esa lista la debe leer y entender cualquier trabajador, ¿sí? ¿Se entiende? Yo debo preparar para que el día de mañana entre un trabajador nuevo, le digo, mira, léete esta lista de pasos antes de usar esa herramienta. Es como leer el manual antes de usar, ¿sí? En las Listo, profe. empresas, en las fábricas no se están leyendo todos los manuales. Generalmente a las personas se les hace una inducción del puesto de trabajo y dice, esto se hace así, se hace acá, cuando pase esto tenés que hacer aquello, ¿sí? O a lo mejor es que todo eso esté escrito porque nadie se va a acordar de todo lo que tiene que hacer, ¿sí? Bien, eso sería todo, chicos. Bueno, profe. Gracias, profe. No hay más duda, nos vemos el miércoles. Gracias, profe. Hasta el miércoles. Miércoles, profe. Miércoles. Nos vemos. Que anden bien.